Y como ya usted ha escuchado en Radio High, se viene este domingo por la noche la festividad de Hanukkah, festividad de las luminarias, festividad de la identidad, festividad que habla de milagros y que habla de tantos conceptos tan importantes cuando unos pocos pudieron contra los muchos. Bueno, vamos a hablar de esta festividad de Hanukkah con el rabino Diego Eyman, quien es el rabino de la comunidad Mishkan, la comunidad reformista en la ciudad de Buenos Aires. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, buen día. ¿Cómo va? Ya preparándonos para Shabbat y preparándonos para Hanukkah también, ¿no? Linda época del año. Absolutamente, una época realmente muy linda. Se, de alguna manera, une también a los festejos de otras religiones que hablan de la luz y hablan también de los milagros y la renovación. Creo que hay mucho en común, pero si te parece, vamos específicamente para algún oyente que no conozca a lo que es la festividad de Hanukkah. Y si quieres, agregas algo también, ya que está de este Shabbat que vamos a vivir y el contenido de la lectura de esta Torah. Buenísimo. Por un lado, como en muchas festividades judías, los significados son múltiples, diversos, no se anulan, sino que son diferentes puertas para entrar, ¿no? Para vivenciar, para experienciar, ¿no? Y las multiplicidad de perspectivas potencian nuestras fiestas. Es muy importante eso. Hanukkah, esta celebración que va a durar 8 días y que va a comenzar el domingo por la noche, asume dimensiones nacionales, dimensiones religiosas. Por un lado, recordamos una gesta, un triunfo militar y hacia el 165 antes de la era común, la reinauguración de un templo que había sido profanado por los soldados de Antíoco, un milagro también que sucede en esa reinauguración, rededicación del templo con al tratar de encender las luminarias del templo, el poco aceite que encontraron alcanzó para, para muchos días, hasta que pudieron volver a hacer nuevo aceite, ¿no? Hay varios milagros. El primer milagro es que decidieron encenderla. Uh -huh. Eso es muy importante. Imagínate que uno da por sentado que la encendieron, pero imagínate las discusiones, si tenemos poco aceite, ¿qué hacemos? ¿Prendemos, no prendemos? Decidieron que sí. Y eso fue lo que ya generó el milagro. Ese fue el primer milagro. Decidieron dar el paso. Cuando uno da el primer paso, eso te va llevando a otro, ¿no? Un buen primer paso, una mitzvah lleva a otra mitzvah, una buena acción lleva a otra buena acción. Empezaron a encender luz. No es casual que esta fiesta se celebre en este tiempo, ¿no? En el solsticio de invierno, en el hemisferio norte, los días en los que va cortándose la luz. Muchos pueblos, como decías, celebran alrededor del fuego y de la luz. Hay un midrash muy antiguo que aparece en el Talmud, en Masejet Avodah Zará, en el Talmud babilónico, que dice que cuando Adán, el primer ser humano, no estamos hablando de Antíoco, de Yehuda Macabí, no estamos hablando de hace 2000 años, estamos hablando de Adán, el primer hombre, el primer ser humano, sobre la tierra, vio que la luz empezaba a mermar, ¿sí? Empezaba a bajar, los días se acortaban, se puso a pensar, dijo, ¿en qué me habré equivocado? Algo habré hecho mal y el mundo se está oscureciendo por mí y va a volver al caos y voy a ser castigado con la muerte. El cielo me va a castigar con la muerte, decía Adán en este Midrash, y decidió ayunar y rezar durante 8 días. Y cuando vio que llegaba Tebet y los días se empezaron a alargar, dijo, así es como se conduce el mundo. Y así es que lo festejó por 8 días consecutivos y así lo hizo al año siguiente. Lo festejó por 8 días. Esto es un midrash muy antiguo que habla de cómo también nosotros tomamos historias antiguas y la realidad del ser primitivo que vivía alrededor de la luz y de las cosas que sucedían en la naturaleza, que lo angustiaban o que lo alegraban, y se construyeron también
muchos de los días importantes en el calendario alrededor de eso. Tomamos cuestiones que pasaban alrededor y también las judaizamos, digamos. Y Las qué lindo tomamos para Midrash que nosotros. obviamente se vincula, como dijiste, con estos 8 días de la festividad de Hanukkah. Seguramente, seguramente. Hay una angustia existencial alrededor de los días que se van apagando. Nosotros decimos qué linda época aquí en la Argentina o en el hemisferio sur, porque los días se alargan y nos da esperanza, pero en el hemisferio norte no. Entonces, hay cierta visión de la esperanza alrededor de Hanukkah, de así como estos pocos soldados o estas guerrillas, en realidad, estos hombres pudieron contra los muchos, contra el poder de un gran imperio, así como la luz se pudo iluminar esa oscuridad circundante. Hanukkah es la festividad de la esperanza, claramente. Y vos decías la Torá, ¿no? Fíjate cómo la Torá en esta época también nos trae una historia en la que todo el tiempo va alternándose la oscuridad y la luz. Cuando a Yosef lo metan en un pozo los hermanos para pensar qué hacer con él, ¿qué va a pasar? Va a salir del pozo, va a salir a la luz. Todavía no va a ser luz del todo porque va a ir esclavizado al principio, y va donde va a terminar otra vez en un pozo, en el calabozo, en la oscuridad, de la cual va a emerger hacia la luz. Va a estar claramente relacionado también los textos, el texto de nuestra Torá, de este Shabbat, también nos va preparando para Hanukkah sin ninguna duda. Diego, Hanukkah es Sí, una festividad que en realidad comparte todo el pueblo de Israel. Yo siempre digo que nos unifica tanto a judíos más observantes, menos observantes, hay como dijiste, laicos, aspectos, sí, nacionales, aspectos que tienen que ver con la fe, digamos, están todos los elementos ahí como para que cada uno, como dijiste, encuentre una puerta de ingreso. Ahora, vale la pena que puedas comentarle a quien que no sabe cómo se festeja concretamente, porque esto me parece también es importante cuando la observancia de los preceptos es tan simple y esto de alguna forma me parece hace que todos puedan acceder. si Rosh Hashanah y Yom Kippur se festejan en la comunidad o se conmemoran, se viven en la comunidad, y Sukkot se vive en la naturaleza, Hanukkah se vive en casa. Es una fiesta muy hogareña, tal vez la fiesta más hogareña de todas, probablemente por el frío, así en la tierra de Israel, ¿no? Y de permanecer en esta época más entre la gente de uno, más resguardado del frío, de la lluvia. Lo que hacemos es eh, encender durante 8 días este candelabro, la Hanukkah, que tiene 9 brazos. Hay uno que sirve de guía, ¿sí? Con el que encendemos las demás velas, según la tradición, depende de qué tradición, no hay una sola forma de hacerlo, ¿sí? Pero cada día vamos a ir agregando luz, encendiendo el primer día una de los 8 brazos, más el shamash, aquella vela con la que prendemos las demás. El segundo día encenderemos con ese shamash dos, y así iremos incrementando la luz hasta el octavo día, completar la Hanukkah, completar el candelabro. Es tal vez de las fiestas más difundidas de, de todas las de nuestro calendario, por muchas razones, depende en qué zona, en qué lugar, en qué región, pero hoy en día probablemente sea la festividad más celebrada de todas, y le debemos también, eh, tenemos que agradecerle a varias situaciones eso. Por un lado, las últimas décadas, sin duda, hay un antes y un después en Hanukkah, en la mitzvah eh, que se propuso que el Rebbe de Lubavitch, el último Rebbe, llevó a las plazas de las ciudades y a las calles la, campañas para que la gente vea y encienda la Hanukkah. Le debemos realmente gran parte de la popularidad de Hanukkah, seguramente
Vale la ¿Rebe? pena nada más resaltar que lo del Rebe y obviamente hoy esta exposición en las plazas y en todos los lugares del mundo de la festividad de Hanukkah, lo que hizo fue tomar de lo que enseñaban nuestros maestros respecto de esta festividad en particular, de Pirsuma de Nisa, de poder, digamos, dar a publicidad, a conocer lo que fue esa lucha de esos pocos contra los muchos, del milagro de Hanukkah, y por eso, entre otras cosas, ¿no? Ponemos la Hanukiot en nuestros hogares, en los Le dio un ventanales. impulso, le dio un impulso muy, muy importante. También le debemos mucho a Navidad, porque los judíos también a veces reaccionamos, funcionamos por reacción, ¿no? También en un mundo en el que estamos no vivimos en una burbuja, vivimos con familias, con amigos, con vecinos, en lugares donde se festeja la Navidad, y nosotros también tenemos para festejar. Entonces, es esta idea de nosotros, el orgullo de tenemos nuestra fiesta en esta época también, y por eso nosotros también festejamos, también tiene que ver probablemente con la popularidad que hoy adquirió Hanukkah, sin quitarle Seguramente, el mérito. incluso Diego, seguro sabes, la Navidad que es tan común que entre los cristianos se hacen regalos en el arbolito. Bueno, muchos judíos decidieron agregarle a la festividad de Hanukkah 8 días de regalo. Entonces dicen, no, no, nosotros también, y tenemos no solo uno, 8 días, más allá de muchas cosas que se han ido incorporando para darle cada vez más belleza a la festividad. También es una fiesta en la cual celebramos la supervivencia judía y cómo, a pesar de momentos en los cuales nos estuvimos a punto de desaparecer, incluso pudimos volver a encender la luz, volver a recrearnos. No nos olvidemos que, por ejemplo, cuando fue destruido el primer templo de Jerusalén, después del exilio babilónico, 70 años después, cuando se inaugura el segundo templo, en Kislev, en el mes de Kislev, se rededica el segundo templo, ¿sí? Se vuelve a construir a partir de ese tiempo. Si nos fijamos en la época moderna, las Naciones Unidas declaran que el Estado judío es posible y demás en Kislev. Y 2 años después, en Kislev, es David Ben Gurión el que anuncia que Jerusalén, que Jerusalén va a ser la capital de ese nuevo Estado, también en Kislev. Es un tiempo de reinauguración. Y en esta múltiple cantidad de significados de Hanukkah, Hanukkah significa inaugurar o también dedicar. Es una fiesta de rededicación. Por eso es un tiempo también para dedicarnos al milagro de la supervivencia judía, que es un milagro porque viene del cielo, pero también adquiere aspectos humanos. ¿Sí? El cielo necesita que nosotros también nos ocupemos para poder darnos la fuerza y ayudarnos. Así que por eso también tal vez es esta festividad celebrada por todo el pueblo judío. Desde el mundo laico que dice el pueblo judío pudo sobreponerse y fue autor de su historia y demás, hasta el mundo más religioso que ve el milagro en el cielo, y hay quienes no dejamos de lado ni una parte ni a la otra. Por un lado, el milagro y la bendición del cielo nos acompaña todo el tiempo, y por otro, nosotros como seres humanos tenemos el desafío de tomar las acciones en nuestras manos para poder llevarlas adelante. Rabino Diego Elman, nos quedamos con ese concepto y desear a todos y desearle a usted y a su comunidad Shabbat Shalom y Hanukkah Sameach, que puedan seguir trayendo luz en un mundo que requiere, porque ya sabemos y nos enseñaban también los maestros que un poquito de luz puede disipar muchísima oscuridad. Gracias, Shabbat Amén. Shalom. Un beso para todos, Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach. Gracias por contactarse siempre y bienvenido siempre a Mishkan. Por favor, el rabino Diego Elman, justamente el rabino de la comunidad Mishkan, la comunidad reformista en la ciudad de Buenos Aires, en esta previa de Shabbat y Hanukkah.